Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 19, y hoy de una manera especial queremos subrayar el versículos 4 y 5. Por lealtad verdaderamente a David, Jonatán habla con su padre David. Estamos en esta intervención que hace Jonatán por la vida de su propio amigo David. Desde el versículo 1 nosotros habíamos visto que Saúl habló a su hijo Jonatán y a todos sus servidores de su proyecto de matar a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, quería mucho a David y se puso sobre aviso diciéndole: mi padre Saúl intenta matarte. Ten mucho cuidado, mañana por la mañana retírate a un lugar oculto y no te dejes ver. Yo saldré y me quedaré junto con mi padre en el campo donde tú estés. Le hablaré de ti, veré qué pasa y te lo comunicaré. Hasta ahí entonces es la situación de presentación como una introducción. Algo Anga lleva del versículo 4, a la lealtad de Jonatán. Habló a su padre Saúl en favor de David y le dijo que el rey no peque contra su servidor David, ya que él no ha pecado contra ti, al contrario, sus acciones te reportan grandes beneficios. Él se jugó la vida cuando derrotó al filisteo y el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Si tanto te alegraste al verlo, ¿por qué vas a pecar con sangre inocente, matando a David sin motivo? Bueno, esto es lo que estamos subrayando, este versículo 4 y el versículo 5, en que Jonatán justamente habla a su padre Saúl de su amigo David. Y lo primero que le dice es: ¿por qué tiene que derramar una sangre inocente? ¿Qué es lo que está pasando, verdad? ¿Por qué Saúl se siente tan mal? ¿En qué lo ha ofendido David? Y después le hace recordar los grandes beneficios que al contrario le había dado David. De acuerdo, Ana papá llevan para David tamba emoya por ley pona mía. ¿Cuántos beneficios? Te ha traído más beneficios que cosas contrarias. Grandes beneficios. Él se ha jugado la vida y aquí le vuelve a recordar entonces ya el versículo 5, sobre todo subraya el hecho de que David había derrotado nada más y nada menos que al filisteo. El Señor le dio una gran victoria a todo Israel. Si tanto te alegraste al verlo en esto, ¿por qué entonces vas a derramar sangre inocente? Esta es entonces la lealtad, ¿verdad?, del cual aquí se está
queriendo mostrar, ¿verdad? Quiere mostrar el autor sagrado la lealtad que existe en este caso, ¿verdad?, de Jonatán, que es el amigo de David, y procura darle, mostrarle, enseñarle. Es la enseñanza principal, una lealtad que siempre está buscando lo positivo para el amigo. Dicatuico pecha ñandela coanga da yajajuinte por A o por B motivo o por alguna celosía. Nosotros habíamos estudiado en los cursos anteriores justamente, y la misma palabra de Dios subrayaba este aspecto, ¿verdad? El aspecto de que Saúl se queda muy celoso. Recuerden que en los versículos anteriores nos hablaba, por ejemplo, el versículo 8 del capítulo 18, Saúl se puso furioso y muy disgustado porque habían dicho, ¿verdad?, Saúl ha matado a 1000 y David a 10.000. Y entonces pensó, le atribuyen los 10.000 y a mí tan solo los 1000. A partir de ese momento, Saúl miró con malos ojos a David. A partir de ese momento. Entonces aquí es una cuestión de celos. Aquí es una maldad injustificada. Diga, tú la ya justificada. ¿Por qué? Y porque justamente si Dios le ha dado a David mayor posibilidad, si Dios le ha dado otras cualidades, si David también supo utilizar y responder a eso que Dios le ha dado, y bueno, eso corresponde a Dios. Entonces, de acuerdo a nuestros parámetros o a nuestros criterios, lo que a nosotros nos gusta. Saúl ya posee, como dice, de acuerdo a lo que él le gusta, de acuerdo a lo que él siente, de acuerdo a lo que él es, la rey, nadie puede estar por encima del rey, más o menos está queriendo decir. Pero sin embargo también tenemos que recordar, porque en el capítulo 16, David también ya había sido ungido rey de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Fiel es Dios. La buena obra que ha empezado la llevará a feliz término. Me conoces bien, no necesitas preguntar. A ti nada te puedo ocultar. Sabes todo de mí y aún me amas así. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer
me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para hacer una canción de amor. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para hacer una canción de amor, que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para hacer una canción de amor. Oh, mi propósito es cansarte, con mi vida adorarte, una canción de amor. Con solo 13 años, Willie Henry conoció el rosario irlandés y un amigo de la familia le inspiró para ayudar a hacer más accesibles estos rosarios. Ahora Will dirige una empresa de rosarios desde su casa mientras estudia secundaria a tiempo completo. Bajo el nombre Rings of the Lord, esta tienda está especializada en este tipo único de rosarios. Se utilizaba antiguamente en Irlanda cuando el catolicismo no estaba permitido. El objetivo es que se pueda rezar el rosario incluso cuando está prohibido y cuando el mundo no ve con buenos ojos que se rece.
Durante casi 3 años, Rings of the Lord ha estado enviando rosarios por todo Estados Unidos. Ahora se ha expandido a Canadá y Europa. Junto con su hermano, Will fabrica los rosarios a mano y se esmera para que sean duraderos. Incluso tienen garantía de por vida. El sitio web está lleno de testimonios de clientes que expresan el impacto que este rosario ha tenido en sus vidas. Una persona que se convirtió al catolicismo dijo que incluso lo utilizó para rezar su primer rosario. Una de las cosas que más me llena de alegría es ver que el rosario está haciendo lo que se supone que debe hacer. Cuanto mejores rosarios tengamos en el mundo y cuanto más pueda María influir en la gente a través del rosario en sí, más beneficios y cosas buenas tendremos, más que casi con cualquier otra devoción. No diría que cualquier otra devoción, pero sí muchas devociones. Will planea seguir desarrollando su empresa de rosarios hechos a mano mientras compagina sus estudios y espera que su trabajo siga acercando a la gente, a María y a la Iglesia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Sobre todo es la intervención de Jonatán con respecto a su amigo David. Ante una situación de mucha celosía, ante una situación que llega, ¿verdad?, a la locura ya para Saúl, que lo quiere matar. Él incluso ya había avisado, ya le había dicho nada más y nada menos que a su propio hijo, también a sus servidores. Esto no puede ser así, mátenle, este es el proyecto, tenemos que hacerlo desaparecer de aquí. Menos mal que Abia lleva a Jonatán, que era amigo de David, entonces le pone en sobreaviso. Y esto es lo que se quiere subrayar, ¿verdad? Una amistad verdadera, pero se dan cuenta que no solamente queda en eso también, ¿verdad?, sino que Jonatán es capaz incluso de ir mucho más allá. Se confronta con su mismo papá, ve, y tú haré donde ve lleva. E cañente con anga, eñemointe con anga a salvo, se añemonguetata serún día lleva. A por anduta suben y con la icua lleve la andela, reyucase y sube, ¿verdad? Y entonces ten mucho cuidado mañana por la mañana, retírate a un lugar oculto y no te deje ver. O sea que hasta ahí la primera parte. Vamos a hacer la primera parte, lo que es la prudencia. O pega con la prudencia. Y cuando ponáis, o pega con importante, porque ahí con la pecha ante alguna vez, ñañe confrontarse, a llevar y cuando ponáis que no tenemos todas las fuerzas como para confrontarnos con alguien que es mucho más poderoso que nosotros, ¿verdad? Entonces hay que ser también prudente. En este caso, ña en Dumía, va para la ella lleva Jonatán, y lleva cañente y nacoan. Ella retira y minte y nacoan allí para ninte o en un haití de Iyube, a un lugar oculto y no te dejes ver. Y después él insiste, y aquí está la fidelidad y la lealtad que decíamos dentro de este camino de amistad que existe entre Jonatán y David. Yo saldré y me quedaré junto con mi padre en el campo donde tú estés. Le hablaré de ti, veré qué pasa y te lo comunicaré. O sea que aquí hay algunos elementos, ¿verdad?, por los que Jonatán mismo se está jugando. Primero, el hecho que le va a hablar, ¿verdad?, a su propio papá, de su amigo David. Yo le hablaré. A la otra cuando enducena en Baebe, ¿verdad?, porque justamente ya hoy cuando imagina, o tante ama oína, inocente, yo entonces ahora está planificando y está queriendo agrandar la cosa, ¿verdad? Siéndase por acá y entonces ya me está con ahorro, entonces y moita grantero. Y tal vez esto también nos hace entender enseguida lo que dijimos desde un comienzo, porque ya cuando se entraron en esa relación tan cercana entre Jonatán y David, esta amistad profunda, fíjense que Jonatán ya intuía luego ya la capacidad, ¿verdad?, de su amigo David. Es como que le está donando y como que le está dando el camino libre
para que David se ponga al frente. En la tendotaraisha lleva. Porque después dice en el versículo 4 del capítulo 18 de esa amistad de Jonatán con David, él dice, se despojó del manto que llevaba puesto. Vean la Jonatán o Yapua. Oye, despojama que oí del manto que él llevaba puesto. Se lo dio a David y lo mismo hizo con su indumentaria y hasta con su espada, su arco y su cinturón. Ome ema oía que supera, y yo bueno, véame esta mandé porque hay una cierta intuición, ¿verdad? Hay una cierta capacidad, ¿verdad?, de parte de un alma sincera. En este caso se le presenta a Jonatán como un muchacho muy sincero, un muchacho que se juega del todo por la verdad y se juega sin prejuicios y al mismo tiempo se juega sin celosías, de celoso y eteo, porque tendría que ser Jonatán, ¿verdad?, el próximo rey. Según la dinastía es el hijo del primogénito, el hijo de Saúl. Saúl es el rey, su hijo primogénito el que tiene que continuar. Sin embargo, aquí ya nos está mostrando estos elementos tan pequeños pero tan significativos, porque despojarse, dice, del manto que llevaba puesto. Imagínense, despojarse del manto que llevaba puesto. Esto también nosotros lo vamos a encontrar, ¿verdad? Jesús en la última cena, ¿verdad? Según San Juan, se despoja del manto que llevaba puesto. Se pone la toalla y se pone a servir, es decir, este es un servicio total y una entrega total. Y así también Jonatán. Quiere decir que hay un despojarse totalmente de, entre comillas, de su propia realeza, de lo que él tendría que ser, ¿verdad? Es capaz de compartir y de dejar aquí a su amigo David. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda siempre para dar pasos importantes en nuestra vida. Hoy estamos escuchando al profeta Jonás, estamos en el capítulo 3 del 1 al 11. De nuevo vino la palabra del Señor sobre Jonás. Levántate y vete a Nínive, la gran capital, y pregona allí el pregón que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, 3 días hacían falta para atravesarla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivetas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó del trono, dejó el manto, se vistió de sayal y se sentó en tierra y mandó proclamar a Nínive en nombre suyo y del gobierno que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado. Y así entonces, queridos amigos, de una manera casi exagerada, ¿verdad?, como Jonás, por fin, capítulo 3, después de toda la aventura de Jonás, ahora por fin, él obedece a Dios. Ojo, y comienza a predicar. ¿Por qué, queridos amigos? Porque lo importante es que nosotros obedezcamos a Dios. Como Dios habla, y esto nos dice claramente, a través de los profetas, a través de nuestros hermanos. Peñan de yo, cuera lleva, oía peñan de quere, cuera mombe utañande, itañande, catuestemba, eva peñan de yara lo hipotágina. Porque ellos pueden ver nuestra realidad y ayudarnos también a crecer y a dar pasos importantes. Y al final ya se dan cuenta el resultado. Yo que cuera lleva la yayapota, sino que es Dios. Con esa prédica y con ese anuncio dice que los ninivitas creyeron. Y los ninivitas entonces, que no eran ni judíos ni nada, sin embargo creen
en esta profecía y en este anuncio de Jonás. Incluso, dice el rey, que se levanta del trono, e incluso que da una orden, también los animales y toda la creación que se pone a disposición de Dios. Encaminar nuestra propia vida hacia el Señor, hacer el camino de regreso hacia Dios. En nuestro país, en nuestra nación, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, en nuestras familias. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Aquí estoy con el corazón dispuesto, quiero ser tu morada, dulce huésped, ven y quédate. Santifícame, sopla en mí, suave brisa trae la calma, infunde en mí aliento que da vida al alma, ven y quédate. Santifícame, rompe mis cadenas, alumbra mis tinieblas, renueva mi esperanza, abrázame.
Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Santo Espíritu, ven, desciende. Espíritu, ven, desciende. Santo Espíritu, ven, desciende sobre mí. Espíritu, ven, desciende. Ven, desciende. Santo Espíritu, ven, quédate. Santifícame. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de Samuel, el primer libro. Estamos en el capítulo ya 19 con la intervención que hace Jonatán a favor de David, porque David lo quiere matar, su padre. Pero estábamos recordando anteriormente que en esta amistad entre David y Jonatán ya había ciertos signos muy importantes de un despojarse de parte de Jonatán a favor de David. Es decir, el hecho de haberse quitado el manto, de habérselo dado, se lo dio a David. Lo mismo dice que hizo con su indumentaria y hasta con su espada, su arco y su cinturón. A la cuenta. Pero esto digo justamente es lo que significaba y lo que decía que David, ¿verdad? Que David era que David sería, en este caso, sería quien merecía el puesto del rey. Entonces Jonatán se quita la indumentaria, la espada, el arco, el cinturón y se lo entrega como un signo de mi amistad. Mirá que yo soy el primogénito, mirá que yo soy el hijo del rey, mirá que yo, por cuestión dinástica, soy el primogénito. Me corresponde a mí el reino, ¿verdad? Pero todo esto, nadie habla, por lo menos ellos no están diciendo. Pero de una manera, así se está mostrando y así se nos está diciendo, ¿verdad? Que esta es la forma como nosotros podemos entender, esta es la forma como nosotros podemos captar, ¿verdad? Y podemos dar pasos muy, muy, muy importantes, ¿verdad? Para comprender que hay un despojarse, que no hay una celosía, o sea, ser celosos, oñe prender, siendo poiseiboía, lleva coachemba ente hoy, y sea lo que fuera, yo voy a hacer de todo, hasta soy capaz de matarte, ¿verdad? Sino que aquí Jonatán lo que está mirando de cierta manera, porque él vio, este tipo a la cuenta de David, siendo joven, se fue, peleó contra Goliat. Este es el que le salvó realmente al pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué yo puedo hacer? Yo no tengo ningún problema, ¿verdad?, de que él sea el tendotá. Yo me pongo a su disposición incluso. Entonces mi vestimenta, mi vestuario, mi espada, mi cinturón, el manto que tenía, el arco, todo esto, entonces se lo entrego porque Ñande Yara quiere decir que me hecho, ¿verdad? Esta es la vocación y esta es la misión importante que Dios le ha dado a David. Entonces aquí no es por fuerza, no es por fuerza. No es porque yo nací el hijo del rey, ahora yo tengo que ser el que continúa esta dinastía, sino que el Señor tiene sus caminos. Bueno,
Y nosotros, por otra parte, ya sabemos, ¿verdad? Pero estamos en silencio porque nosotros en el capítulo 16 hemos ya presenciado toda la consagración de parte de Samuel a la familia de Jesé, llamando al último hijo que era entonces David, después de que hayan pasado todos los hijos, ¿verdad?, de Jesé. El que queda por último, y ahí descubre Samuel y dice, aquí está, este es. Pero es interesante luego la palabra de Dios, la Biblia, cómo nos va mostrando este llamado, ¿verdad?, de parte de Dios a los personajes, en este caso, que se nos pone al frente, los que tienen que guiar al pueblo. ¿Por qué? Y porque se acuerdan que el mismo Samuel también al comienzo medio se equivoca, porque cuando él le ve a Eliab, dice que era el hijo mayor de Jesé, enseguida también él se confunde. ¿Pero por qué él se confunde? Porque él había visto ya una persona crecida, esbelta, alta, una persona que llamaba la atención, poderosamente la atención. Entonces hasta el mismo Samuel quedó, entre comillas, encantado. Aquí seguramente que ya le tengo al rey, ¿verdad? Aquí ya le tengo a quién se va a poner. No, dice, el Señor no mira las apariencias, ¿verdad? Y ahí viene toda la enseñanza. Las cosas externas. Hay porque lleva TV, porque impone, porque imbare TV, porque músculo, etcétera, etcétera. No. Hay otros elementos que Dios mira dentro del corazón nuestro para ponernos al frente con una misión importante. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Mientras el ataúd reposaba el 16 de mayo de 1539 en la Catedral de Granada, desfilaron ante los ojos de Francisco de Borja los 10 años que como caballerizo mayor de la reina había vivido junto a Isabel de Portugal, la hermosísima y excepcional esposa del emperador Carlos V, a quien había asistido como consejero en las largas ausencias guerreras del monarca, durante las cuales ella asumía sus funciones de gobernante. Recordaba la firmeza con la que educaba a sus hijos, la inflexible autoridad que ejercía en la administración del reino, su exuberante belleza, su porte distinguido, y evocaba las exquisitas veladas que en compañía de su esposa, Leonor de Castro, había compartido con los reyes. Abruptamente fue sacado de su ensimismamiento Francisco de Borja por los integrantes del séquito funerario, el cardenal arzobispo de Burgos, Fray Juan de Toledo, los obispos de las diócesis de León, Coria y Osma y los marqueses de Villena, quienes le pidieron que como jefe de la delegación hiciera el reconocimiento oficial del cadáver para poder comenzar sus funerales. Al destapar el féretro, el hedor invadió todo el recinto y aquel rostro bellísimo de Isabel de Portugal, que aparecía tumefacto y lleno de vejigas purulentas a punto de explotar, era el reflejo de la finitud del ser humano, la esterilidad de los honores, de la apariencia, y que, pensó Francisco de Borja, razón tenía el predicador al decir en el Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Una vez repuesto de la impresión que le causó la patética visión, dijo, juro que no volveré a servir a un señor que se me pueda morir. Ese fue el instante sobrecogedor que cambió su existencia. Francisco de Borja y Aragón, nacido en Gandía, España, el 28 de octubre de 1510, fue bisnieto del Papa Alejandro VI y de los reyes católicos Fernando e Isabel por el lado materno. Por esa razón,
se crió en la corte, en donde recibió una esmerada educación que le sirvió a los 18 años para entrar al servicio del emperador Carlos V, quien un año después concertó su matrimonio con Leonor de Castro, la mejor amiga de la reina Isabel de Portugal. Le otorgó como regalo de bodas el marquesado de Jombay, lo nombró caballerizo mayor de la reina, el cargo de mayor cercanía con ella, y de paso, gracias a su ponderación, a su prudencia y sabiduría, se convirtió en el hombre de confianza del rey. Así las cosas, cuando el soberano emprendía largas campañas militares, le asignaba a Francisco de Borja la delicada misión de asesorar a su esposa Isabel de Portugal en la administración del Estado. Al cabo de 10 años de intachable labor y tras la muerte de la reina, que falleció en el parto de su séptimo hijo, el emperador Carlos V designó a Francisco de Borja en junio de 1539 como virrey de Cataluña, y en el ejercicio de sus funciones acabó con la delincuencia común, estimuló la apertura de escuelas, colegios, reformó los monasterios, fue un juez justo e imparcial, fomentó el comercio marítimo, eliminó la prostitución y las casas de juego, administró con pulcritud y transparencia los dineros del Estado, abrió hospitales para los enfermos pobres, hospicios para los abandonados y entabló cálidas relaciones con los jesuitas e impulsó sus obras. Como era el primogénito de la familia, al morir su padre en 1543, heredó el ducado de Gandía, al que fortificó para contrarrestar los ataques piratas, e hizo una labor tan encomiable como la que había realizado en Cataluña, pero en su interior bullía el deseo de abandonar esa vida fatua y dedicarse a Dios. La oportunidad se le presentó 3 años después, en 1546, cuando murió su esposa, y entonces decidió ingresar a la Compañía de Jesús. Mas San Ignacio de Loyola, a quien le encantó la idea, le pidió que primero terminara de educar y posicionar a sus 8 hijos y entre tanto adelantara su doctorado en teología, grado que obtuvo en la misma Universidad de Gandía que él había fundado. Por fin, el 30 de agosto de 1550, se dio sus títulos y propiedades a Carlos, su hijo mayor, pronunció sus votos a los 39 años y se hizo jesuita. A continuación, San Francisco de Borja viajó a Roma, se puso a los pies de San Ignacio de Loyola, quien lo acogió fraternalmente, luego le dio permiso de regresar a España y en mayo de 1551, dada su formación intelectual y su preparación teológica, recibió la ordenación sacerdotal. De entrada fue asignado como ayudante de cocina, encargado del aseo y de otros oficios rústicos que San Francisco de Borja aceptó y desempeñó humildemente y con la misma eficiencia de sus épocas de virrey. Al mismo tiempo predicaba por los pueblos de Guipúzcoa y su enfervorizada palabra causaba admiración y atraía gente de todas partes que acudía a sus sermones para escuchar al Santo Duque, como ya lo apodaban. A mediados de 1554 le asignaron a San Francisco de Borja el cargo de comisario general de la Compañía de Jesús en España. Poco después le agregaron también la administración de Portugal y le encargaron la conducción de las misiones de las Indias Orientales y Occidentales, o sea, América. En todo ese lapso abrió 20 casas jesuitas en España e impulsó la apertura de las misiones de América y Asia. Ese encomiable trabajo lo encumbró en 1564 a la posición de asistente del director general. Desde allí, San Francisco de Borja consolidó el Colegio Romano, hoy Universidad Gregoriana, al que generosamente había subvencionado antes de ingresar a la compañía. Cristalizó el sueño de San Ignacio de Loyola de construir el templo más emblemático de los jesuitas, el de Jesús, en Roma. Un año después murió el padre Diego Laínez e inmediatamente San Francisco de Borja fue elegido en su lugar como el tercer superior general de la Compañía de Jesús. A partir de ese momento desarrolló una labor colosal para afianzar a la joven congregación e hizo saltar de 1000 religiosos que tenía la orden en el momento de morir San Ignacio a 4000 15 años después. Estructuró el plan de estudios, el método pedagógico de sus colegios y universidades, y de 100 que ya funcionaban en tiempos del fundador, pasó a más de 300 establecimientos abiertos durante su administración, distribuidos en Italia, España, Portugal, Alemania, Austria, Flandes, Francia, Checoslovaquia, Polonia, Lituania, México, Perú, Brasil, Florida, California, China, Japón y en el Extremo Oriente. Y todo ello sin descuidar su vida de oración,
meditación, ayuno, asistencia a los pobres y asesoría al Papa San Pío V, quien le encomendaba las misiones diplomáticas más difíciles. Y precisamente, lidiando como su delegado con los gobiernos de España, Francia y Portugal, a los que pretendía unir para conformar un frente común contra los moros que amenazaban la cristiandad europea, se enfermó San Francisco de Borja cuando retornaba a Roma, ciudad a la que alcanzó a llegar y murió 2 días después, el 30 de septiembre de 1572. Fue canonizado por el Papa Clemente X en 1671. Por eso hoy, 10 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Francisco de Borja que, sin importar la edad, nos muestre el camino para entregarnos incondicionalmente a Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad. Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre, Dulce Madre. Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo.
Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Samuel, capítulo 19. Los versículos que van del 1 al 7 es la narración. Esta es la narración que nos habla sobre la intervención de Jonatán que hace a favor de su amigo David. En este momento, cuando está hablando Jonatán con su papá, le dice: no peque, por favor, el rey, no peque. Anigena papá ya potila y vaina. Anigena ñamonete y naya pola y vaya, simplemente porque nañande usted algo, pero gente nace usted. Añande, nañajenduyan de yajesaina, va para ñande ya no hay potá. Siéntase usted. Bueno, está muy bien, siéntase usted y vamos a ver entonces qué pasa. Pero vamos a consultar un poco con el Señor. ¿Qué es lo que el Señor verdaderamente quiere? ¿Y qué es lo que el Señor, verdad, entonces en este caso está buscando? Y entonces por eso le dice directamente: no peque el rey contra su siervo. Jonatán entonces fue suficientemente osado, ¿verdad? Y se va y se confronta con su propio padre. Y le dice así, que su enojo y la ira contra David era verdaderamente un pecado. Y que también ninguna cosa ha cometido contra ti, le dice. Elimínase, papá, elimínase. Va, y con la de David, la olla, papá, la iba y te ya la contra, vemos, beumínase, ¿viste? Estas pues son las cosas que nosotros le llamamos las celosías. Porque en del aregua, pues nos hay que calcular y mañar por ando. Esto es lo primero, ¿verdad? Lo que Jonatán nos está enseñando con esto es que también nosotros, ¿verdad? En una parte ya aplicativa para nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es ya, pues ya calcular. Amba, él lleva pues allá calcular esa pregunta hacernos. Papá, elimínase. Pa epicola y vayetere y a la olla poa ne contra David. Elimínase, papá. ¿Entienden? Esta es una pregunta, entre comillas, vamos a decir, inquisitoria, ¿verdad? A su propio papá que le está diciendo que es el rey, ¿verdad? Pero elimínase, papá. Va epicola y vayetere y a la olla poa ne contra David. Porque hacer una pregunta inquisitoria para su padre, Saúl, al mismo tiempo es una pregunta retórica, porque peaja emante o respondeta. Porque si papá anda al contrario. Y ahí entonces dice, pues él tomó su vida en su mano. Él tomó su vida en sus manos. Mató al filisteo, lista. En vez de que de mañana él iba a ir ya porque se anda igual. Pero lo mismo, aquí están de UPB. Pero sí, están de otra cosa. Se la igual, se la esa, él tomó su vida en su mano, mató al filisteo y Yahvé dio gran salvación a través de él. El Señor Dios dio la gran salvación y la libertad al pueblo de Israel. Con algo elemento y pone tereya papá y con la y vaya se umía la iguaina a con ambas tu tere y peñante ya no iba y pope, ¿verdad? Jonatán entonces le recuerda a Saúl de esta manera de estos eventos porque Saúl los había distorsionado totalmente, una distorsión total con la intención de
justificar su celoso deseo de asesinar a David. Él está queriendo asesinar a David y al mismo tiempo no tiene ningún argumento ¿verdad?, para poder justificar. O sea, ¿cómo va a justificar esto? Saúl sabía que David mató al filisteo y lo sabía muy bien. Y nosotros habíamos visto muy bien todo ese capítulo 17, ¿verdad? Cómo se daba y hasta ciertas repeticiones. Y de nuevo vuelve, y de nuevo una vez, y de nuevo otra vez. Y se presenta. Y el mismo Saúl que le quiere vestir con su propia indumentaria. David de nuevo que dice, no puedo caminar con esto, no puedo hacer nada. Ellante sea lleva sea ya pota sea y cuajaisa. Sea pota peñan de yara. Sereno y jaisa lleva sea hata upepe hatañora y no. Pero en el fondo estaba queriendo mostrar que era entonces esa fuerza interior, ¿verdad?, que David tenía y que él quería poner al servicio del pueblo y que después lo puso, ¿verdad? Y entonces todo esto es lo que nosotros estamos encontrando aquí, queridos amigos. Qué linda que es esta intervención, ¿verdad? Y qué linda manera como Jonatán es un amigo fiel verdaderamente. Es un amigo que se juega por David. Es un amigo que recuerda las cosas positivas y sobre todo también sabe confrontar aún a alguien que es demasiado importante, como es su propio papá, ¿verdad?, que es el rey de Israel. Y es el rey el que está teniendo celosía contra David y lo quiere matar. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Vamos a continuar sobre esto. Es muy lindo y muy interesante, ¿verdad? Yo les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.